¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar acerca de un tema sanguíneo que une al pueblo mexicano con el pueblo filipino. Pues hagan de cuenta que en los tiempos de la conquista, pues España tenía una ruta comercial muy importante para ellos con los asiáticos. Sin embargo, entraron en pleito con Portugal y Portugal les negó el acceso a la navegación, y de hecho por eso descubrieron América los españoles, porque trataron de encontrar una nueva ruta para poder llegar hacia India, hacia China, y por error se encontraron con el continente americano. Entonces hagan de cuenta que la corona española, pues el pueblo español se dio cuenta que en el descubrimiento de América se dieron cuenta que pues la tierra era redonda, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, podemos llegar hacia el continente asiático por medio del continente americano. Entonces organizaron una expedición comandada por Fernando de Magallanes, y en 1521 la expedición zarpó rumbo a tierras orientales, pero por América. Entonces hagan de cuenta, la tripulación bajó hacia la parte de Brasil, agarró toda la costa de Brasil hacia el sur, rodeó el continente americano por Argentina, por el estrecho argentino, que ahora lleva el nombre de Fernando de Magallanes, que se conoce como Estrecho de Magallanes, y siguieron su rumbo hacia el continente asiático. Antes de llegar al continente asiático, pues se topan con las islas Filipinas. Entonces Fernando y su gente hacen una exploración al lugar y se dan cuenta que pues sí existen nativos en la zona, pero que no hay ninguna nación poderosa que los esté gobernando. Entonces Fernando y sus acompañantes tratan de hacer una mini conquista. Sin embargo, son derrotados por los nativos y mataron a Fernando de Magallanes en esa confrontación. Los sobrevivientes de la tripulación regresan a España y pues platican lo que vieron. Entonces la corona española decide que esas islas, como no tienen dueño, si España toma posesión de ellas, les puede servir como una puerta de entrada hacia el continente asiático para comercializar con China, con Japón, con la India. Entonces organizan algunas expediciones, pero son derrotados por los nativos porque España no manda un gran número de personas. En una de esas expediciones va un señor que se llamaba Ruy López de Villalobos, que es el que le da el nombre a las islas Filipinas. Él era el encargado de esa tripulación y bautiza las tierras como las islas Filipinas en honor al rey Felipe de España. Sin embargo, también son derrotados y regresan a su tierra. Tiempo después, la corona española decide ya tomar de una vez por todas esas tierras, y decide mandar una invasión ya con suficiente gente para derrotar a los nativos. Sin embargo, en el análisis que hace el pueblo español, pues se dan cuenta que la distancia entre España y las islas Filipinas es muy grande. Las tripulaciones hacen un año de camino. Entonces ellos llegan a la conclusión de que es mejor realizar la invasión, pero desde tierras mexicanas. Para ese tiempo ya España dominaba completamente México, y en ese tiempo pues se le llamaba a estas tierras mexicanas, se le llamaba pues la Nueva España, ¿verdad? Entonces deciden que la invasión de las Filipinas se lleve a cabo desde tierras mexicanas, y se nombra de encargado de la invasión
a un señor que se llamaba Miguel López de Legazpi. Miguel López de Legazpi sale con unas embarcaciones del puerto de Navidad en Jalisco, y aquí viene lo más interesante de la historia, que se dice que la tripulación, como salió de México, pues en su gran mayoría era gente mexicana. Algunos de ellos eran hijos de españoles, pero ya nacidos aquí en México. Otros eran mestizos, otros eran indios porque se llevaron a los tlaxcaltecas. Ya ven que los tlaxcaltecas ese pueblo eran aliados de los españoles en la conquista de México. Entonces se llevan a los tlaxcaltecas para enfrentar a la oposición que existen en Filipinas. Y entonces les digo, aquí viene lo interesante, porque la gran mayoría de esas tripulaciones eran ya mexicanos. Llegan a tierras filipinas y logran someter al pueblo filipino, logran realizar la conquista, se empieza a realizar la colonización con las costumbres, y por más de 3 siglos España se apodera de esas tierras de las islas Filipinas, y la administración de ese lugar se lleva a cabo desde la Nueva España, desde México. Entonces España comercializa con los países asiáticos por medio de las Filipinas, y todo es enviado hacia México, hacia la Nueva España, por el puerto de Acapulco. Entonces, bueno, durante esos 3 siglos hay un intercambio de culturas, y es una cultura ya no tanto la española, sino la que había surgido en México, una cultura ya de gente mestiza. Y como les digo, aquí el pueblo filipino es en cierta manera un poco de herencia de sangre mexicana, porque los tlaxcaltecas dejaron su huella, los mestizos, alguna gente se quedó a vivir allá. Entonces mucha descendencia de los filipinos es de sangre mexicana. Dentro de sus culturas, pues hagan de cuenta que se dice que el fervor de la Virgen de Guadalupe también la tienen los filipinos como la tenemos los mexicanos, porque todas esas costumbres los México-españoles se las fueron inculcando a los filipinos. También se dice que tienen una estatua de Miguel Hidalgo allá en aquellas tierras. Y por ejemplo el gran vestido tradicional de las mujeres mexicanas, que es el vestido de la china poblana, se dice que fue de una diseñadora filipina, porque allá existían una diversidad de telas y de muchos colores. Entonces una mujer filipina fue la primera diseñadora de la prenda, que tiempo después los mexicanos la harían un poco más hacia el gusto de México, pero la base del vestido de la china poblana viene de un diseño filipino. Entonces, bueno, también, por ejemplo, hubo mezcla de sangre en los tiempos de la independencia de México. Hagan de cuenta que en la independencia de México, el gobierno mexicano, el gobierno español, ¿verdad?, de ese tiempo, trata a los revoltosos que agarraba, en muchas ocasiones los mandaba hacia Filipinas, con tal de que ya no siguieran dando lata en tierras mexicanas. Y esa gente, a su vez, fue y empezó a sembrar la semilla también de la independencia de Filipinas. Empezó a meterles cosquillas a los filipinos de que las cosas no estaban bien como se estaban realizando. Entonces
también el mexicano influyó en la independencia de las Islas Filipinas. Aquí nada más un detalle que también es importante señalar, que dentro del pueblo filipino no existe tanto arraigo actualmente o sea, no, si andamos en Filipinas no es como si anduviéramos en México, porque cambiaron un poco las tradiciones después de esos 3 siglos, porque Estados Unidos también metió su cuchara y logró quitarle esas tierras a España. Entonces Estados Unidos también metió un poco de su cultura, y por lo tanto ya no se ve tan marcada la influencia de México en esas tierras, ¿verdad? Pero por ejemplo, dentro de su división política también tienen un municipio que se llama México. Entonces hay muchas cosas que nos unen como pueblos al pueblo filipino con el pueblo mexicano. Y bueno, de alguna manera ahora entiendo por qué Manny Pacquiao andaba queriendo golpear a tanto mexicano en las peleas de box, ¿verdad? En cierta manera, bueno, pues nos tenía cierto corajillo el tal Manny Pacquiao, muy buen peleador. Entonces, bueno, hasta ahí llega mi reporte. Si ya sabían el dato, pues hay para que lo recuerden. Si no conocían el dato, pues ojalá y les haya servido, y pues un saludo para la gente que esté viendo el video.